La colonia que referimos era ya la antesala de la muerte. Las personas que habían sido sentenciados y que habían llegado aquí con un camión sabían que no volvían. Por este camino, que sería unos 300, 400 metros, llegarían al barranco, que ahora mismo los pinos lo tienen enmascarado totalmente, pero antes era una zona, digamos, calva. Ahí se producían los fusilamientos en este barranco que se llama el barranco de Juan Martín en sí, pero las consideraciones ya históricas y de denominación en estos días, pues se llama el barranco de Vizna. Bueno, siguiendo la carretera llegaríamos a Fuente Grande. El fusilamiento de García Lorca está ligado, por supuesto, a Vizna, pero no se produce aquí en Los Pozos, sino que son conducidos con los banderilleros y el maestro de escuela a una zona, digamos, apartada, que nosotros ahora ya conocemos como Fuente Grande. Y ya por último, decir que el frente está aquí, a la espalda está la zona republicana, aquí está el Peñón de la Mata, que es el lugar de, digamos, de mucha estrategia dentro de la guerra, y la zona que nosotros ya estamos hablando hacia atrás, llega a Granada, Alfacar, Huevejas, Escadicasa y demás, pues ya pertenece a la zona, digamos, nacional, donde la guerra tiene una repercusión simplemente social. O sea, ahí no hay tiros ni hay matanzas, ahí lo que hay es personas que viven en una zona en concreta y que están sometidas a un régimen militar muy estricto. Y punto, ya está, empezamos. Soy Salvador Ruiz Caballero, cronista oficial del pueblo de Vizna, en donde estamos, cerca de la colonia, un paraje muy ligado a la Guerra Civil Española y a los acontecimientos que ahora vamos a decir. Nací en Vizna en el año 1954, tengo 71 años, y por propia lógica se sabe que estas cosas no las viví, pero en mis carnes, las vivencias de mis padres y de mis abuelos, conozco y tengo referencias fuertes sobre el tema que vamos a tratar. Usted, como vecino de Vizna, ¿qué nos puede contar sobre los acontecimientos que sucedieron aquí en el año 36, a partir de ese año? Bueno, naturalmente, como antes hemos dicho, por mi edad, no los viví directamente, pero las referencias a la guerra civil en Vizna son tan crudas y son tan palpables que salpican a toda la historia y toda la trayectoria de este último tercio de siglo. O sea, desde el año 36 hasta el año que estamos viviendo, los vecinos de Vizna todos conocemos perfectamente lo que aquí ocurrió y lo que aquí se desenvolvió. La Guerra Civil Española en Granada, en la ciudad de Granada en concreto, estuvo en manos de los nacionales. Por tanto, los acontecimientos a los que nos vamos a referir son de un lugar que está en contacto muy cerca de lo tenemos aquí de lo que era el frente. El frente estaba pasando esta sierra. Aquí tenemos ya la zona republicana. Pero aunque los acontecimientos que podemos relatar son generales a todos los pueblos de Granada, Vizna tuvo una singular tragedia, digamos, que la vamos a relatar de la siguiente manera. En el año 1936, 18 de julio, cuando se produce el alzamiento, en Granada se producen las matanzas masivas en el que llamamos nosotros cementerio de Vizna, donde se producen los fusilamientos por parte de los iban siendo represaliados, iban siendo ajusticiados de alguna manera en sus consejos de guerra y demás y pasados por las armas, ya está, no hay otra historia. En ese impasse, el comandante Valdés,
tiene o hace el nombramiento hacia Vilna del capitán Nestares, que instalándose en el cuartel general de la plaza, que es el Palacio del Cusco, instaura y funda y hace el nacimiento de la primera bandera de Falange. La primera de Falange actúa en el frente haciendo las labores de contención. Vilna no es ajeno a esto. Digo lo siguiente, me contaban mis abuelos y además así era, que ellos podían deambular libremente, aunque era tiempo de guerra, deambulaban libremente por el campo, haciendo sus faenas. Estamos en julio, estarían sacando las parvas, tenían que regar su huerta, sacar sus tomates, y todo era con una normalidad. Las mujeres barrían sus puertas, iban a comprar a las tiendas, los hombres podían estar en cierto modo libres de poder ir y venir a las tabernas, pero dando las 8 de la tarde, que es el toque de ánimas, que se hacía rigurosamente como si fuese, se hacía a toque de campana, todas las personas de Vilna estaban obligados a ir a la plaza. Allí Nestares pasaba revista a sus tropas y pasaba revista también a los vecinos de Vilna. En ese momento daba algunas instrucciones de mando para uno y para otro, y si había habido algún desajuste o alguna cosa que a él no le gustaba, que la había, inmediatamente pues aplicaba correctivos y escarmientos y extorsiones y todo lo que podemos imaginar pues de un militar que estando en la plaza, digo en la plaza como plaza militar, tenía que controlar. Así que Vilna estaba así. Aquí viene ya la segunda parte, que es la más dolorosa, la más real y la que desemboca en lo que vamos a decir con respecto a los fusilamientos en el paraje de Los Pozos. Nosotros decimos Los Pozos porque ese es el nombre que tiene secularmente, porque ahí había unos pozos donde se sacaba agua y son pues como unas hondonadas que recibirían ese nombre. A raíz de la guerra civil, como los fusilamientos se hicieron en el barranco y estamos en Vilna, el paraje se conoce hoy como el barranco de Vilna. Aunque nosotros al decir Los Pozos tenemos en mente perfectamente que es el lugar donde están las fosas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nestares diariamente con su caballo y unos acompañantes pasaba revista por el frente, iba y venía por estos lugares. Conocía perfectamente Los Pozos, sabía que era un lugar hondonado, que tenía una tierra limosa y que era muy propicia para poder cavar fosas. Da la orden o dar conocimiento de esto a Valdés, y Valdés autoriza en ese momento en que los fusilamientos que se están haciendo en el cementerio de Granada pasen a hacerse aquí. Desde Granada traen los presos que van a ser fusilados, los traen a la plaza, se intercambian unos papeles de protocolo, las listas serían precisamente, y de ahí pasan ya directamente aquí, a la colonia. Quien viene a la colonia no vuelve. Esta ya es la antesala de la muerte. Ellos llegan aquí a las 10 de la noche en camiones y cuando son las 3 de la mañana, a las 4, ya son preparados, maniatados para ser llevados allí y quedan a expensas de la Escuadra Negra. La Escuadra Negra es el pelotón de fusilamiento que hace las ejecuciones en el paraje que hemos dicho de Los Pozos. Hay que hacer una observación, y es que de siempre nosotros hemos creído que eran fusilamientos. No han sido fusilados, han sido ejecuciones. Claro, todos los que van apareciendo, menos algunos que otros, tienen su orificio de entrada detrás de la oreja y por supuesto destrozado el cráneo y los sesos del impacto de la bala que era de una pistola, no era de un fusil. Bueno, hubo aquí a vecinos de Vilna torturas, vejaciones,
fusilamientos? ¿Hubo algún fusilamiento aquí, vecino de Vilna? ¿Por oponerse, o por hablar, o por decir? Bueno, hay que decir que durante la guerra, estamos bajo las órdenes del capitán Nestares, con lo cual el pueblo tiene que guardar silencio sobre lo que ve y no hacer exaltaciones muy a favor de cualquier tema, porque se la juega. Se la juega porque inmediatamente es llamado al cuartel y como mínimo pues a las mujeres las rapaban de cabeza, que hubo unas cuantas que se dieron rapas, y a los hombres se les daba el famoso aceite de ricino, que provocaba inmediatamente una diarrea, y entonces claro, la vergüenza es la que atenazaba, ¿no? La que atenazaba a estas personas de comportarse, digamos, bajo un estricto orden impuesto, y luego pues lo que eso crea de miedo. Entonces estamos hablando de un miedo impuesto hacia unas personas que en otros lugares, por ejemplo en Alfacar no existe. Las personas estaban en un sistema de orden, un sistema de guerra, por supuesto, pero no un sistema tan fuerte de represión como podía tener Vilna. Bueno, eso se dilata ahora después, como estamos diciendo, a lo largo de cuando termina la guerra. Los pozos, por supuesto, son considerados, digo la palabra, como lugar maldito, lugar que alberga a personas que son indeseables, a personas que han sido rojos. Allí están los rojos, no están matados en un sitio y otro. Y en tercer lugar, que ahí no se le da cancha ni a familiares, ni a personas, ni a nosotros de vecinos de poder merodear cerca de ellos. La Guardia Civil se encargaba ya de que eso no ocurriera. Claro, aquí hay ya otro tema, que es el que quizás une a un silencio mucho más profundo, y es que en estos parajes, aquí mismo, donde estamos sentados, pues pasó Lorca por delante de nosotros para no fue fusilado, él fue asesinado en una parte solitaria y única, con 3 banderilleros y el maestro de escuela. Entonces, el impacto de la muerte de Lorca crea también en Vilna un peregrinaje de personajes que todos conocemos, como fue Brennan, como fue Penón, como fue últimamente Gibson y demás, que quieren preguntar, quieren saber. Y esa pregunta y ese querer saber es inmediatamente cortado, pero de raíz, por el régimen. ¿Usted cree que si Federico no hubiera sido asesinado aquí, no se le hubiera dado tanta importancia al barranco de Vilna? En aquel momento, de luego que no. Claro, sí. La impronta de que Federico fue muerto aquí es la que trae, como digamos, ese peregrinar y ese querer saber a dónde está Federico. Claro, de carambola, pues todos los historiadores, y además lo hacen muy bien, desde Gibson a los anteriores, sobre todo Penón, y luego después también el otro historiador, que en este caso lo hace desde otro punto de vista, que es Molina Fajardo, sí. Aquí sí es verdad que hay unas actuaciones muy precisas, y estamos hablando del año 50, ¿no? Ya ha pasado un tiempo, pero digamos que las carnes están abiertas y que las cosas se vuelven otra vez a recrudecer. Aquí al lado justamente está la casita de papel. Es una casita, se llama casita de papel porque es muy pequeña. Aquí había una pequeña cantina. Esa cantina servía para que las personas que venían por el camino de la fuente a pasear, pues llegaran allí y se tomaban una cerveza y demás. El cantinero, por decirlo así, era Blas Ruiz, y tenía un hermano que se llamaba Gerardo. Entonces Penón, en concreto, venía aquí, se sentaba con ellos, y ellos verbalizaron todo el tema, porque ellos sí tenían edad. Gerardo tendría unos 8 o 10 años cuando fue la guerra,
era primo hermano de mi padre, y conocía perfectamente todo lo que pasó, todos los lugares donde estaban unas cosas, donde estaban otras, donde se pasaba una cosa. Mira que se lo advirtieron los mismos vecinos, ten cuidado que la Guardia Civil vino por él, se lo llevó a Alfacán, le tomó declaración y fue deportado de Vilna de por vida. Fue una deportación que le conllevó una ruina, porque no le dieron trabajo, no le dieron casa, estuvo cogiendo espartos, estuvo de turronero, pero la añoranza de volver a Vilna, nada. Y su hermano casi también lo mismo. No pudo volver nunca. No pudieron ver nunca, no volvió. Volvió ya después con la democracia, en el año 84 vino ya con 90 años, torpe, a ver a su sobrino, que no llegó a conocer, para darle un beso y conocer a la familia, ver a mi padre, por supuesto, que eso fue muy doloroso y muy gratificante, porque ver a sus primos hermanos y demás, era cabrero. Entonces conocía a todos los parajes, conocía a todos los... luego hay otra instancia, otra actuación, que es la de Blas. Blas vive, pero no hemos querido molestarlo porque tiene 90 y tantos años y volver a recordar estas cosas le recrudece y le podría costar la vida, sí. Este muchacho tenía 16 años, lo cogió por ahí quien fuera, no sé si era Sibrena o alguno de los Penón o lo que sea, y también verbalizó y señalizó la instancia, aquí está esto, aquí está lo otro. Lo cogió la Guardia Civil, se lo llevó, y escarmiento. El escarmiento fue que lo llevaron por una tarde y volvió al día siguiente por la mañana, sí, le habían pegado muchísimo, volvió orinando sangre. O sea que en ese impasse ya te puedes imaginar, o ya se pueden ustedes imaginar, que el silencio de Vilna, el impuesto durante la guerra y la posterior posguerra, sobre todo motivado por la búsqueda de Lorca, porque los pozos, casi como hemos dicho antes, no interesaba, hubieran quedado ahí pues como estaban, en un tupido velo y totalmente anonadados y olvidados. ¿Sigue habiendo miedo en el pueblo de Vilna a hablar del tema? Claro, las personas mayores, por supuesto, no van a hablar. No van a hablar, pero no porque no quieran hablar, sino por el dolor que vivieron. El dolor los atenaza, los tiene, como digamos, como contenidos en una pena que, aunque no eran sus familiares, pero vamos a hacernos partícipes de este momento donde puertas y ventanas a las 8 de la tarde se cierran y se oyen unos camiones que pasan por la calle principal cargados de personas con unos ruidos infernales porque los camiones lo hacen y que ellos saben que vienen aquí. Eso era una especie de toque de queda. Claro, sí. Era totalmente un sistema de represión total. Claro, cuando llegan aquí, a la mañana siguiente hay comentarios, porque la escuadra negra toma café y bebe copa en el pueblo y está ahí. Y hemos matado a fulanico, menganico, le hemos pegado un tiro al otro, y no sé cuánto. Y entonces había ahí, pues, digamos, un miedo que no es que sea un familiar tuyo, pero era mucho más. Porque contaban, bueno, ahora la palabra contaban hay que entenderla también. Contaban de que sentían a los que venían con los camiones, que sabían que venían a la muerte, ya venían llorando. Y venían en un estado, digamos, de shock perfecto. Y mujeres que venían desnudas. Sí, prácticamente, que las sacaban y venían en combinación o en lugares así. Quiero decir que ahí ya había, desde que en Granada se sacaban hasta que volvían aquí, había, digamos, un protocolo ya de muerte. Y el que se vive aquí hasta los pozos es la muerte en primera persona. Y luego después ya la repercusión durante los 40, 50 o 60 años después es un olvido que no es un olvido. Mis padres no hablaban, ni mi abuelo, mira que yo he estado con ellos, veces no hablaban de esto nada, ni en las tabernas ni nada. ¿Por qué? Pero no porque ya tuvieran miedo
a Nestares, que ya había desaparecido, o al franquismo en sí, porque puede haber una forma de contarlo encubierta, está, mira niño, que no sé cuánto. Yo las cosas que conozco no las conozco por mis padres, ni las conozco por mis abuelos, pero sí sé que ellos tuvieron ese sufrimiento tan grande que les creó una coraza, un sistema de defensa, diría yo, que desemboca en no hablar, no por no hablar, sino por defenderse, por no reverdecer, por interiorizar ese dolor tan fuerte, porque tenía que haber sido un fortísimo, un dolor fortísimo. Y date cuenta que no estamos hablando de unos asesinatos que vienen un día, que se prolongan desde el día 20 de julio, que se hace, ¿no?, hasta el 18 de agosto en Granada, pero desde agosto hasta octubre, un día y otro y otro y otro y otro y otro. Claro, aquí se cuentan los camiones y se cuentan las personas y salen unos 3.000 represaliados, no son tantos, se está dando cuenta de que no. Pero eso también es importante, de que cuando no se conoce la verdad, pues florece la fantasía. Y entonces, pues mira que ya dicen cómo los mataron, que si, cosas que ya no corresponden a hechos históricos. Le iba a preguntar, ¿qué tal es la relación Alfacar-Vinna con estos acontecimientos? ¿Se ha derivado en enemistad? ¿Se ha derivado en competencia? No, vamos a ver. Siempre se ha dicho que los pueblos unos con otros han tenido ciertas enemistades, todos. Pero esa enemistad es ficticia, porque las personas de Alfacar suben a Vinna perfectamente y subían. Muchas personas de Vinna están casadas con alfacarinos y muchos alfacarinos están hechos con Alfacar. Lo que pasa es que la zona de los pozos y la zona donde muere Lorca son dos lugares distintos y están en términos municipales diferentes. Las fosas del barranco de Vinna están en Vinna y el lugar del fusilamiento, que es donde está el parque, está en Alfacar. Claro, eso puede crear, digamos, cierta competencia, y la hay. Y la hay porque cuando se hacen los actos del día 18 de agosto en García Lorca, siempre fíjate cómo García Lorca es el águila que planea sobre estos temas. Pues allí se hacen unos actos institucionales promovidos por la Diputación y con yo creo un boato bastante fuerte, y en cambio en Vinna pues no es que se anulen, pero están ceñidos a la Semana Cultural y somos nosotros los que tenemos que defender el tema, aunque la Diputación pues ya también lo reconoce. Por supuesto que nos ayuda y se hace, pero es verdad que existen ciertos chispatillos que no deberían de estar. ¿Usted sabe si pueden encontrarse más fosas entre Vinna, Alfacar y Puerto Lobo? ¿Es posible? Bueno, aquí estamos en un tema un poco, no escabroso, pero pasteloso. No sabemos lo que... Lo voy a decir, pero no es una realidad, ¿no? Cuando se van a hacer los fusilamientos en los pozos y se suben a algunos de los represaliados para fusilarlos, pues se hace por cualquier paraje. O sea, te llevan, aquí te pillo, aquí te mato y aquí te entierro. Entonces este paraje que se llama de la Cuesta de los Tigarrones, que está aquí por arriba, la zona de Peón de Camineros, que está cerca del Fargue, o arriba que es el Prado de la Casilla, están llenos de muerte. Claro, estamos hablando también de que donde cayeron era imposible recuperarlo, porque como te vieran por allí merodeando o arrancando, aunque tú supieras dónde está tu tío o tu primo o tu hermano o lo que sea, allí estaba, y no intenten ni traerle un ramo de flores. Entonces, claro, toda esta zona está. Hay una cosa que siempre se ha dicho, que es el camino, el que vive en aquel cortijo que se llama Pepino. Él, que era pastor y vivía allí, sabía
de que fuera de recinto de las fosas del barranco no había visto ningún tema de fusilamiento y enterramiento, con lo cual casi hasta García Lorca pues se duda de que, no es que se dude, que no es necesario buscarlo por estos parajes porque se sabe que por ahí no estaría. Lo que se ha hecho allí arriba donde está el olivo, donde está el parque, que se hicieron las primeras procesiones, se vio que allí no estaba. Después se ha buscado aquí en la parte, buscaba a García Lorca, en la parte donde estaba el campo de fútbol, que era es el campo de instrucción donde actuaba, donde estar. Lo echaron arriba mucha tierra hasta que costó trabajo verlo y entenderlo. Pero que quizás hay que ceñirse a lo que es el tema de los pozos, como los enterramientos más reconocidos en un lugar y en una delimitación que ya se conoce. Lo demás... ¿Qué pretendían, el hecho de hacer un bosque ahí, de plantar pinos? Porque eso se plantó sobre el 1955 o así. ¿Qué pretendían? Bueno, pues sí. Franco, el franquismo, las fosas que contienen restos propios de represaliados como republicanos tenían que ser de alguna manera escondidas. Digo escondidas en el sentido de que la prensa internacional y el mundo mundial no conocía lo que aquí estaba pasando. Y entonces en ese estado pues las fosas han estado muchas veces limpias, o sea, sin vegetación. Y llegó un momento en que para enmascararlo se plantaron pinos justamente encima de las fosas y encima de los cuerpos, incluso, de forma que tú cuando pasas por allí pues ves, ahora mismo que está allí, se ve como una especie de bosque y cuesta trabajo descubrirlo. Entonces hubo un propósito ya pensado y estudiado de enmascararla con un pinar. El viernes pasado contó una anécdota, más que una anécdota, un suceso que a mí me impactó muchísimo. Se trataba de un hombre que fue a vender a Huevejas frutas que había recogido y le sobraron. ¿Puede usted contarnos? Claro que la voy a contar, sí. Todos tenemos la idea de que los pozos, bueno, así se nos hizo creer, que los pozos contienen a gente proscrita, a gente revolucionaria, a gente anexa, por supuesto, a la República y todo eso. Eso no es mentira, es así, claro, pero todo no es así, porque en la guerra, en este marasmo que hay, pasa de todo. Hay escarmientos, hay venganza. García Lorca, por ejemplo, es fruto de una venganza. Hay equivocaciones, hay el estar donde no tienes que estar, en un día, en una hora, y te pillan y te matan, como se dice el refrán. Esta historia es el reflejo de lo que puede haber ocurrido a muchas personas que están ahí en otros lugares. Y ocurrió de la siguiente manera. El día 15 de agosto, que es un día de fiesta grande en toda España, y que aunque estáramos de guerra, se celebra por dar esa normalidad, ¿no? Luego después el frente tendría sus tiros y tendría su artillería y demás. Un hombre arranca las papas en su casa, las patatas, ¿no? Claro. Y entonces le sale una cantidad superior a la que va a poder consumir en su casa. Si ha cogido 10 sacos, pues le han salido 14. Y dice, bueno, pues estos 4 voy ahí y los voy a vender, porque yo tengo patatas de sobra. Esto pasó en Huevejas. Vino de su casa, de su tienda, de su cortijo, a Huevejas y vendió las patatas. Un mulo con un serón y dos o 3 sacos de patatas. ¿Él era de aquí, de Vinda? No, era de allí, de cerca. Cerca de Vinda. Era de cerca de Huevejas, era de no sé el sitio en concreto.
Bueno, vamos a empezar la historia, aunque estamos hablando, vamos a empezar esta persona con 84 años me la encuentro yo en Los Pozos, con un ramo de flores grandísimo que eran tulipanes amarillos, no se lo olvidará nunca, y le ayudo a bajar yo a la fosa porque el suelo está un poco rebaladito, porque quería poner en el mismo lugar que hay una cruz, quería poner las flores. Y le pregunto, ¿usted quién tiene aquí? Dice, pues yo aquí no sé si tengo yo a mi papá, no sé. Es que no lo sé, porque pasó esto, lo que estamos contando, que vendió las patatas, que se entra en la taberna, que se bebe el dinero que ha ganado en vino y que se achispa, que se emborracha con su hijo allí al lado, que tenía 7 años en ese momento, o sea, 7 años, y unas personas de bien consideran que está borrachillo y que vamos a llevarlo al ayuntamiento, que hay allí la cárcel, era en sí. Que esté allí, que se duerma la mona y ya está. Y el niño se quedó con el burro en la puerta. Resulta que cuando van a encerrarlo en esa especie de cárcel, hay ahí 2 personas que están detenidas. Esas 2 personas están detenidas por la Guardia Civil, por la Guardia de Asalto, puede ser, y estaban condenadas a traérselas aquí. Entonces cuando entran, no entran a por los 2. Resulta que se llevan a los 3, se llevan a los 2 y al padre. Y el niño ve cómo su padre lo monta en una camioneta y él se queda con el ronzal del mulo, queriendo andar y correr detrás de ellos, pero en un momento que ya no lo alcanza. Y me dice esta persona mayor, con las lágrimas en los ojos, dice, yo ya no volví a ver a mi padre, no sé si está aquí, pero como aquí hay tantos, el homenaje que se hace a Los Pozos. Yo aquí suelto las flores y aquí es donde tiene que estar estas flores. Mi padre lo mataron, eso sí lo sé yo. Y cuando le doy la vuelta y me vuelvo para atrás, me dice, y en este momento muchas veces se me saltan lágrimas, lo que yo siento no es que mi padre lo matara. Lo que yo siento es que no puedo decirle papá a mi papá. O sea, vivir con una ausencia de años de una cosa tan natural como es tener la creencia de un padre. Y que se la arrebatan sin ningún tipo de explicaciones y por un error, pues bueno, pues Los Pozos están llenos de eso. Te lo aseguro, porque yo he leído cada una de las declaraciones de las personas que van haciendo y muchos sí, eran exaltados, pertenecían a grupos políticos que los trincaron, pero otros no. Esta historia no la conté allí, pero la cuento porque yo tengo a 2 tíos abuelos fusilados en tiempo de la guerra. Y vamos a contar el hecho. Voy a referir también la historia o la parte de un testimonio personal mío que corresponde a los tíos de mi madre, o sea, son mis tíos abuelos. Mis tíos abuelos eran harineros, eran personas que buscaban la vida en un molino de harina, en el Sagromonte. Y estando en el Sagromonte, estamos hablando del año 36, claro, estando allí, pues la Guardia de Asalto sube buscando o persiguiendo a 2 exaltados del Sagromonte, que fue muy castigado en este caso. Y ellos, como conocían el tema y conocían el lugar, pasan y se meten dentro del molino, donde están mis tíos haciendo la faena, era por la noche, haciendo la faena de la molienda. Resulta que la guardia que lo está persiguiendo entra al molino, registra el molino y encuentra a los 2, digamos, vamos a decir la palabra rateros, pero no son rateros, a las 2 personas. Inmediatamente le hace unas preguntas a mis tíos, los sacan a los 4 y los hartan de palos en una higuera, porque se llama, el lugar se llama, las lágrimas están aquí, el lugar se llama el Molino de la Higuera. Total, que los torturan y demás. Y entonces se los llevan a los 4. Mis tíos son entregados en el gobierno civil como cooperantes o personas que han ocultado a unos
a unas personas. No los matan, no hacen la saca inmediatamente hacia aquí. ¿Qué ocurre? Ocurre que el juez estima que esas cosas también hay que verlas con cierta prevención, no aplicar la ley de consejo de guerra y fusilamiento. Y los tiene allí durante 10 días y manda a Bisnes un papel o un escrito, un oficio, diciendo que si hay 3 personas que certifican que son personas de bien y que no están implicadas en motivos de no sé cuánto, pues que lo sueltan, que lo suben a Bisnes. Bueno, quien tenía que firmar eran sus primos hermanos. Sus primos hermanos estaban en el ayuntamiento como concejales o lo que sea y no firmaron. Mi madre, que me cuenta a mí estas cosas, me las contaba ya mi abuela, pero mi madre me las repitió 50.000 veces, porque una cosa es no referir lo de otros, pero sí conservar la memoria. La memoria la sabía mi abuela, que eran sus hermanos, la sabía mi madre, que eran sus tíos, la sé yo, la sabe mi hija y se la voy a contar a mi nieta. Porque esto es así. Claro, ellas la ven así como un cuentecillo, pero hay una segunda parte de esto y es que estos primos, al estar en contacto con el tratamiento de Nestares, que tiene oídas y sabe todas estas historias, pues pueden entender de que si encuentran en mis tíos algún indicio de criminalidad o de culpa, a ellos que han firmado también los llevarían. Y entonces no firmaron por miedo, claro, por supuesto. Entonces fueron asesinados. Claro, fueron asesinados en Granada. En el cementerio de En Granada. el cementerio de Granada. No fueron aquí. Pero fíjate tú que yo sé el día, el mes, el año, la hora ya quizás no, y el día de la semana. O sea que mi madre, que tenía 6 o 7 años, conserva la memoria y me la dice a mí, a todos, de todos los detalles que ocurrieron con la detención de mis tíos. Y ahora viene la segunda parte, que es la más dolorosa de todas, y es que los que los mataron, o la falange o lo que sea, suben a la casa de mi abuela con las correas de ellos, sí, y se las tiran en el portal. La correa es el símbolo de la virilidad en el hombre. Un hombre que le quita la correa es como desarmarlo. Y entonces, mira, ahí tienes a tu hijo. Mi abuela murió loca, pues mi bisabuela, loca del todo. Los veía, les ponía de comer, les planchaba la ropa, hablaba con ellos. ¿Qué es lo que tenía? Pues tenía alucinaciones tan fuertes que no solamente las cosas acaban en la muerte o acaban en el fusilamiento, las cosas tienen un rastro que se perpetúa a lo largo de los días, de los meses, de los años y de la vida. ¿Cuál era el nombre de tu abuela y apellido? Mi abuela se llamaba Josefa Castillo, y mi madre se llama Modesta Caballero, por mi abuelo, Caballero Díaz. Y estos, los fusilados, se llamaban Eugenio Díaz Castillo, porque eran hijos, y el otro Dionisio, Eugenio y Dionisio. Eugenio tenía 42 años, estaba casado y tenía 5 hijos. Se quedó con la viuda. La viuda tuvo que hacer un acto feo de casarse con un miliciano para poderle dar de comer a su hijo. No nada, simplemente que tenía 4 o 5 hijos. El otro tenía 18 años. Y quedó uno que ese día no veía a trabajar con ellos, se había quedado aquí en Bisnes. Estamos hablando del 10 de septiembre de 1936. Pues el día 5 de marzo, entraba en quinta, porque tenía 18 años el otro, entraba en quinta y amaneció en la cama muerto, con la cara así, totalmente.
O sea que el dolor de sentirlo le había creado, nosotros le decimos así familiarmente que se le pusieron los huevos de corbata, pues así amaneció totalmente hinchado y muerto el día en que entraba en quinta. Son detalles que yo conservo porque estamos diciendo que, os lo acabo de decir, que la guerra no es en sí la guerra, es la rastra que trae al mundo el ensombrecimiento que causa. Yo pienso ahora en lo que pasa en Ucrania o lo que ha pasado en Irak, y estos casos que se repiten pues estarán sufriendo lo mismo que estamos contando, que son anécdotas. Estos son anécdotas, no son cosas que pertenecen a la historia. Salvador, como último, primero quería agradecerle el haberse puesto a disposición de la memoria histórica y quería preguntarle qué piensan hacer los vecinos y el ayuntamiento con este lugar cuando se saquen todos los cuerpos, se exhumen y se le entreguen a su familia. Pues casi yo devuelvo la pregunta, porque no lo sé. No lo sé y sí lo sé. Sé que seguirá siendo nuestro tesoro, eso seguro. Sé que seguirá siendo que nosotros hemos sido guardianes de una parte de la historia y que lo hemos hecho con muchísimo respeto. Eso no ha sido nunca maltratado, ni ha sido utilizado, ni políticamente, ni nada. Los pozos son, digamos, como intocables. Sí me gustaría, digo que es una pretensión mía, sí me gustaría que los pozos conservaran ese halo no de misterio, ni de lugar de olvido provocado, sino el halo del homenaje que tenemos. Pero sí después lo vamos a fotografiar, tengo yo el honor, pienso yo de haber acertado en esto, y es que el escudo de Vilna tiene un campo, el campo superior, que es rojo, el esmalte rojo, es el esmalte de la sangre, el esmalte del martirio. Yo cuando hice el expediente argumenté de que esas personas merecían estar presentes en el escudo de por vida, en el escudo. Y luego después ya ahondando más, el color rojo no solamente es primitivamente, así como decimos, la sangre o el martirio, es la victoria, es la fuerza, la superación, el hecho de haber vencido. Entonces, todo lo que huela a que aquello es victoria, nos vendría estupendamente. Todo lo que huela, aquello que huela a olvido, sangre, ensañamiento, enfrentamiento, por favor, respeto a todo, ¿no? A lo mejor sus cuerpos que han estado allí, mientras que han estado, han tenido más respeto porque sabes que debajo hay huesos. Y ahora no vamos a hacer, por supuesto, perdonad la broma, un campo de tenis, ni una petanca allí, no. Aquello tiene que seguir siendo lo que es. Menos en que no existan huesos, que siempre, aunque los equipos son muy precisos y están sacando hasta los últimos astrágalos, los últimos falanges de los sitios, pero siempre hay que entender de lo que estamos diciendo. Y que eso sí es verdad, que los políticos, que los escritores, que los periodistas, pues olviden un poco el tema de los ensañamientos, que siguen reverdeciéndose. Claro, creo que es natural, ¿no? Porque uno y otro todavía no estamos, digamos, cada uno tiene su forma de pensar, ¿no? Pero en ese sentido, esto ya hablamos por hablar, ya cortamos cuando sea antes. Hay que entender de que eso no beneficia a nadie, Aquí mismo hay carteles puestos que pone la colonia, y ahora los vamos a leer y verás tú que hay cosas que no están bien hechas, desde mi punto de vista, claro. Bueno, cortamos aquí y damos... Quiero darle muchas gracias por haberse prestado a esta entrevista. Pues lo hago siempre con mucho gusto. No sé si algunas veces tenéis que disculpar de que al ser vivencias tan profundas dentro de
de mi pueblo y de mi familia, de mis hermanos, de mis tíos y de mis cosas, pues hayamos cargado las tintas en algunos comentarios, pero cada uno creo que sabrá también espigar lo que en estos casos tenemos.